La segunda presencia o segunda parusía invisible de Cristo, ¿acaso ocurrió en 1914, o más bien en 1874? La presencia de Cristo. ¿Cuándo? El buque insignia de los Testigos de Jehová es el año 1914. Pero, ¿qué ocurrió en esa fecha? La atalaya del 15 de enero de 2009 dice: en 1914, Jesús fue ensalzado en gran manera cuando Jehová le otorgó una posición aún más elevada, el trono del reino mesiánico. Sin embargo, muchos testigos de Jehová no saben que esto no siempre fue así. Por muchos años los estudiantes internacionales de la Biblia habían entendido que la segunda venida de Cristo o su segunda presencia invisible había ocurrido en 1874. La revista Watchtower desde 1879 anunciaba el heraldo de la presencia de Cristo y en 1939 se cambió el título a Anunciando el reino de Jehová, es decir que desde 1874 la sociedad Watchtower estaba convencida de la segunda presencia de Cristo, ya estaba en marcha y no solo eso, la organización de la Watchtower enseñó este entendimiento muchos años después a 1914. Por ejemplo, la revista de la Atalaya del 01 de enero de 1924, página 5, párrafo 16 dijo: ciertamente no hay la más mínima duda en la mente de un verdadero consagrado Hijo de Dios que el Señor Jesús está presente y lo ha estado desde el 1874. En 1921 y posteriormente hasta 1927 la sociedad Watchtower publicó el libro titulado El arpa de Dios, donde el juez Rutherford declaró enfáticamente en las páginas 245 y 246 que la presencia de Cristo ya había comenzado en 1874 y en 1878 en adelante se había llevado a cabo la tarea de la siega, y en 1914 el comienzo del fin del presente mundo o sistema de cosas, así como el fin del dominio gentil. Un año después la revista Atalaya del 1 de marzo de 1922, en la página 71 volvía a confirmar que la cronología bíblica señalaba el año 1874 como inicio de la segunda venida de Cristo y el comienzo del tiempo del fin. En la revista La Edad de Oro del 30 de abril 1930, en inglés, que ven en sus pantallas, página 503, el juez Rutherford hace el cambio por primera vez, de la segunda venida o segunda presencia de Cristo como iniciada realmente en el año de 1914, y ya no como iniciada en el año de 1874 como enseñó su antecesor, el presidente Charles Taze Russell. El libro Proclamadores de 1993, en la página 133 que vemos en pantalla, reconoció esta enseñanza afirmando que el señor Nelson Barbour, de Rochester, Nueva York, editor de aquella revista adventista titulada El Heraldo de la Mañana, persuadió al pastor Russell a creer que la segunda presencia invisible de Cristo había comenzado en 1874. El pastor Russell se tragó esa píldora venenosa y la introdujo a su vez como una enseñanza cardinal de los Testigos de Jehová, publicándola en la primera revista de la Atalaya de Sion, El Heraldo de la Presencia de Cristo de fecha julio de 1879, afirmando que su presencia invisible se había iniciado en 1874. Finalmente, en las décadas del 30 y 40 la sociedad Watchtower se deshizo de la vieja enseñanza que afirmaba fehacientemente que la segunda presencia o parusía invisible de Cristo se había iniciado en 1874, fijando ahora el año 1914 como la fecha correcta. En el año 1943 la sociedad Watchtower publicó el libro La verdad os hará libres. En la página 324 del libro ya mencionado y que vemos en pantalla dice positivamente: la presencia o parusía del Rey comenzó en 1914. Además, en el número del 15 de julio de 1949 de la Atalaya en inglés, página 215, párrafo 22, se hace esta declaración. El cumplimiento de esta profecía exactamente a su tiempo es prueba que el Mesías, el Hijo del Hombre, entró a su poder del reino en 1914 después de Cristo. Y esto constituye su segunda venida y el principio de su segunda parusía o presencia. Otro dato que debemos tener en cuenta es lo que ocurrió en el año 1919. La Atalaya del 1 de diciembre de 1984, página 17, párrafo 12 que vemos en pantalla dice:
Cuando el entronizado Señor Jesús inspeccionó a su casa en 1919, halló al grupo de cristianos relacionados con la revista La Atalaya, esforzándose lealmente por mantenerse alerta con la ayuda del alimento espiritual al debido tiempo. La revista Atalaya del 15 de enero de 2008 dice, Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo, vio que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el alimento al tiempo apropiado, de modo que con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes. Lo cierto es que los estudiantes de la Biblia creían que la segunda venida invisible había ocurrido en 1874 y estuvieron convencidos de esto hasta el año 1930, cuando el juez Rutherford decidió cambiar la fecha de la segunda presencia invisible de Cristo para 1914, tal como hemos visto en la revista La Edad de Oro del 30 de abril de 1930, página 503 mostrada anteriormente. Si la inspección por parte del entronizado Señor Cristo Jesús se realizó en los años 1914-1919, ningún miembro de la sociedad Watchtower se enteró de ello obviamente, ni mucho menos que ellos se mantuvieron alerta, porque en 1914 los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, creían que esa segunda presencia invisible de Jesús había ocurrido en 1874 y no en 1914. Por lo tanto, es una burda mentira que los cristianos ungidos se mantuvieron alerta en 1914 a su presencia. Lucas 12:37 dice, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose, les servirá. Biblia de las Américas. Por lo tanto, Cristo no pudo haberlos encontrado velando por su Señor porque no le esperaban para esa fecha de 1914, sino que ya había vuelto 40 años antes, en 1874, con su parusia o segunda venida o presencia invisible. Forzosamente la sociedad Watchtower intenta convencerse de que son los únicos que vieron la señal de la presencia de Cristo en 1914, cuando la realidad fecha fue otra, la de 1874. La Atalaya del 15 de marzo de 2009, página 16, párrafo 4 que ven en sus pantallas dice lo siguiente. La gente en general está bajo el control de Satanás y no se ha mantenido alerta al significado de los sucesos mundiales. En consecuencia, no percibe la presencia de Cristo como Rey entronizado. En cambio, los verdaderos cristianos han estado despiertos. Esta cita les pone en evidencia ya que ellos tampoco percibieron la presencia de Cristo, en caso esta hubiera comenzado en 1914 como la fecha verdadera, según enseñaron solo a partir de 1930 en adelante, y reafirmada oficialmente en 1943 con el libro titulado, La verdad os hará libres, que también acabamos de presentar a ustedes en la primera mitad de este video. ¿Cómo es posible que la sociedad Watchtower no viera su llegada? En el libro de la sociedad Watchtower titulado, Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra, página 146 que presento en sus pantallas dice. De modo que la expresión todo ojo le verá significa que todos entenderán o reconocerán entonces que Cristo está presente. Evidentemente los estudiantes de la Biblia no reconocieron su presencia en 1914, ni tampoco después de esa fecha, ni tampoco lo reconocerán en el futuro los que tengan el ojo de entendimiento. En la Despertad. De 22 de marzo de 1993 página 10 que ven ustedes en sus pantallas la sociedad Watchtower pretendió hacer ver la exactitud de sus profecías y dijo lo siguiente. Además de las facetas de la señal compuesta acerca de la presencia de Cristo Jesús, la cronología bíblica también señaló al año 1914 como el comienzo de su presencia. Los testigos de Jehová publicaron la fecha de 1914 como un año significativo en el desarrollo del gobierno del reino de Dios en la tierra, haciéndolo en la revista La Atalaya de julio de 1879. Sin embargo, la realidad fue otra. En el libro titulado, El hombre al umbral, página 286, que ven en pantalla reconoció lo siguiente. Según una cronología inexacta que se había determinado con la versión autorizada del Rey Jaime de la Biblia en inglés como base, Russell calculó que la presencia de Cristo había empezado en el año 1874 de la era cristiana.
La Atalaya del 15 de febrero de 1928, página 54, párrafo 24 en inglés confirma este hecho afirmando lo siguiente. La palabra presencia viene de la palabra griega parusía. La presencia de Cristo habiendo comenzado en 1874. Y como se expuso anteriormente, esta fecha de 1874 se mantuvo pasado el año 1914 hasta 1930, año en el cual el juez Rutherford cambió la presencia de Cristo para el año de 1914 y oficialmente aceptado por la sociedad Watchtower como el año correcto a partir de 1943, un año después de haber fallecido el juez Rutherford. La misma revista Despertad. De 22 de marzo de 1993, página 10, que pueden ver en sus pantallas, la sociedad Watchtower hizo la siguiente afirmación. En la revista Watchtower conocida actualmente en español como La Atalaya de julio de 1879, los testigos de Jehová publicaron que ese año 1874 era una fecha significativa en lo que respecta a la gobernación de la tierra por el reino de Jehová. La realidad es que la revista Atalaya de julio de 1879 no hace ninguna mención al año 1914. Por lo tanto podemos concluir que las palabras de Mateo 24, 45, 47 no pudieron cumplirse en la sociedad Watchtower porque no demostraron ser fieles ni discretos al amo. En caso de haber sido ellos inspeccionados por el Señor de la Casa de la Fe, éste hubiese encontrado a un esclavo que no le esperaba a él, y que estaba alimentando a sus domésticos con doctrinas equivocadas, que al día de hoy fueron reemplazadas por otras doctrinas diametralmente diferentes a las previas con la siempre excusa ridícula de la nueva luz, y que de las 40 enseñanzas básicas que dio Russell, por las justas solo una persiste hasta hoy. ¿Qué dice la Biblia? La sociedad Watchtower no respeta el orden de los acontecimientos descritos en Mateo 24 y 25. Para justificar su nombramiento ellos se basan en el capítulo 24 versículos 45, 47. Sin embargo, antes de esto deben ocurrir otros eventos, a saber, la gran tribulación, el evento en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24, 29. La señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, viniendo con poder y gran gloria. Mateo 24, 30. La separación de las ovejas de las cabras. Mateo 25, 32, 33. Los ángeles reúnen a los escogidos 24, 31. Cristo se sienta en su glorioso trono Mateo 25, 31. Todos estos sucesos anteceden a la visita de su amo y luego recién selecciona a su esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45, 47. Evidentemente nada de esto ha sucedido aún. Y en el supuesto caso de que Jesús haya inspeccionado su casa, ¿qué se habría encontrado? La Atalaya del 15 de agosto de 2008, página 16, párrafo 17 dijo lo siguiente. De 1918 a 1925, los siervos de Jehová de todo el mundo presentaron en más de 30 idiomas el discurso Millones que ahora viven no morirán jamás, el cual explicaba en qué consiste la esperanza de la vida eterna en la tierra. Pero, ¿era correcta esta predica de la sociedad Watchtower anunciando el Armagedón para 1925 y la resurrección de los antiguos patriarcas de la precristiandad mencionado en Hechos 11, para habitar en un paraíso restaurado y que millones de personas que vivían entonces no morirían jamás porque el Armagedón estaba solo a la vuelta de la esquina, y hoy todas estas personas están todas muertas y enterradas bajo tierra? En la Atalaya del 1 de noviembre de 1993, página 12, párrafo 20 que ve en su pantalla, la sociedad Watchtower responde como sigue. Terminó el año 1925, pero aún no llegó el fin. Desde los años 70 del siglo pasado, los estudiantes de la Biblia habían servido teniendo presente una fecha, primero 1914, luego 1925. Pero en ese tiempo se dieron cuenta de que tenían que servir hasta que Jehová deseara. Como bien reconoce la sociedad Watchtower en esta revista de la Atalaya de 1993, durante la inspección que efectuó Cristo en 1918, se estaba enseñando una doctrina falsa.
¿Cómo pudo Jesús hallarlos fieles y discretos entonces dando alimento correcto al tiempo apropiado? Y con todo engaño injusto para los que están pereciendo, como retribución porque no aceptaron el amor de la verdad para que fueran salvos. Por eso Dios deja que les vaya una operación de error, para que lleguen a creer la mentira. Lea 2 a los Tesalonicenses 2, 10, 11. Existen menciones a la presencia de Cristo en la década de 1920, pero no fue hasta la década de 1930 cuando esta enseñanza cobró más fuerza como una doctrina cardinal muy importante de los testigos de Jehová. Espero que este video haya sido muy clarificante para todos ustedes queridos amigos del foro de Fuerza Lavasoriana, en especial los testigos de Jehová que nos visitan para ver nuestros videos. Muchas gracias y hasta pronto.